Luis Alfonso Gámez, periodista del Correo y autor del blog Magonia. Bienvenido a esta serie de entrevistas en las que nos dirigimos a los chicos y chicas de la región, de Castilla-La Mancha. Y tú también, además, eras presentador de una serie de la ETV, Escépticos, que yo creo que planteándonos desde la propia definición de escéptico, de quien se plantea, de que piensa y reflexiona sobre lo que es verdad o no, yo creo que eso es algo que tenemos que aplicar cualquiera, en cualquier momento y a cualquier ámbito de la vida, Luis Alfonso. Hola Jesús, sí, efectivamente. Y además Escépticos, fíjate, hace ya 9 años se planteaba lo que ahora parece tan nuevo, como que hay unas cosas que se llaman pseudoterapias, y ya en Escépticos decíamos que eran un timo, o que los antivacunas eran un peligro. Nos lo planteábamos hace 9 años y a la gente le sorprendía. Y un poco el papel del escéptico en general, del escéptico, de lo que se llama el escepticismo científico, que es, digamos, ver qué hay de verdad y de falso en cosas sorprendentes que nos dicen, es plantearse eso, pararnos a pensar. Cuando alguien nos dice, por ejemplo, que las vacunas no funcionan, o que para qué sirven las vacunas, los que tenemos una cierta edad, ya peinamos canas en tu caso o no las peinamos en el mío, les podemos decir a la gente, yo conozco gente de mi generación que lleva hierros en las piernas porque sufrió poliomielitis. Los niños de hoy en día, los chavales de hoy en día, los jóvenes de hoy en día no tienen a nadie en su generación que sufra poliomielitis. Y no es porque el microorganismo que produce la enfermedad, se haya ido de vacaciones, ni porque sea ahora mejor que hace 40, 50 años, sino porque las vacunas lo han erradicado. Si ahora no se muere la gente de viruela en el mundo, que nos hablamos mucho del SIDA, pero la viruela ha sido la epidemia más atroz que ha habido, con 300 millones de muertos aproximadamente en el siglo XX, solo en el siglo XX, es porque tenemos la vacuna de la viruela. Entonces, eso es lo que tenemos que decir, que recordar los escépticos, que hay problemas que no tenemos y que esos problemas no los tenemos porque hayan dejado de existir, sino porque hemos acabado con ellos, gracias generalmente a la ciencia, la tecnología y la cultura. Ahora que todos pensamos que las vacunas tardan en llegar, no somos conscientes de que este periodo de creación de una nueva vacuna es un absoluto logro científico a todos los niveles, cuando precisamente hablabas tú de vacunas que tardaron décadas en poder ser efectivas y poder administrarse. Somos afortunados, vamos a ver, cada generación tiene los problemas de su época, lógicamente, ¿no? Pero desde luego somos más afortunados que nuestros predecesores. La generación de una vacuna en menos de un año, porque es menos de un año, contra la COVID-19, es un logro que parecía impensable, pero nunca ha habido tantos científicos trabajando tan intensamente y con tanto tiempo para conseguir una vacuna. Y además nunca ha habido tantos científicos con tanto conocimiento detrás, porque cada vez que avanzamos en la historia tenemos más conocimiento. Y todo ese conocimiento se acumula, sabemos cómo hacer las cosas y cómo no hacerlas. Ahora, los antivacunas, por ejemplo, están diciendo constantemente que se ha desarrollado muy rápido la vacuna y que eso demuestra que algo no va a funcionar, ¿no? Que está mal hecha. Lo que algunos científicos españoles están explicando extraordinariamente en los medios de comunicación una y otra vez, y hay que recalcar eso, es que primero no se partía de cero porque este virus tenía ya hermanos próximos, como el SARS-CoV simplemente, o como el MERS-CoV, ¿no? Y dos, que se han ido solapando los pasos. En vez de acabar cada fase experimental hasta, digamos, la administración generalizada de una vacuna, decir, acabar el estudio, publicarlo, seguir la segunda fase, publicarla, seguir la tercera fase, lo que se ha hecho es ir solapando los pasos, incluido el de fabricación, de tal manera, y además ir a lo bestia. Si en un estudio antes de vacunas, cuando se hacía la fase de vacunar a mucha gente, esa última fase antes de administrarla al personal, se iba vacunando a mucha gente durante mucho tiempo, que podían ser años, ahora se ha cogido y en 2 semanas vamos a vacunar a un montón de gente, en Estados Unidos, en España, en donde sea. Y entonces vemos los datos. Eso es lo que hay que explicar a la gente. Y que para empezar, la vacuna es segura. Es decir, si yo tengo algo, por ejemplo, que es seguro y que me dicen que lucha contra una enfermedad que es mortal, bueno, pues digamos, podría hasta decir, mira, si no es muy efectivo no me importa, con que sea algo efectivo vale.
Yo en abril de este año, de 2020, de este año que acaba ahora cuando estamos haciendo esta entrevista, entrevisté a Luis Enjuanes, uno de los desarrolladores de una de las vacunas españolas. Y Luis Enjuanes, y lo llevé a título del periódico en el que trabajo, del Correo, y luego lo cogieron otros periódicos del grupo. Yo creo que fue la primera vez que lo dijo. El titular de mi entrevista era: en 6 u 8 meses tendremos vacunas contra el coronavirus. Y serán efectivas, no serán las mejores, pero pronto vendrán otras más. Resulta que han pasado 8 meses desde esa entrevista. Y no es que sea evidente, sino simplemente es científico. Y él lo decía desde el punto de vista del conocimiento. Hablabas de los antivacunas, en las cuales pues, podemos buscar explicaciones acerca del comportamiento, que puede ser pues, la falta de cultura científica, pero también hay gente con la que se aprovecha de ese desconocimiento para hacer negocio, y esos están generando muchísimo daño, y cualquier lucha contra las pseudoterapias, desde el ministerio, desde los medios de comunicación, desde esta entrevista, es necesaria para evitar daños personales y peligrosos. Sí, efectivamente. El lanzamiento ya del movimiento antivacunas moderno en 1989 a través de un artículo de The Lancet con Andrew Wakefield, hablo de memoria, me puedo confundir en un año, pero sé que era The Lancet. Muchos años después, y pues como hace 6 o 7 años, una investigación reveló, este hombre lo que hizo es decir que la triple vírica provoca autismo. Da la casualidad de que cuando se administra la triple vírica, que llega a ser hacia los 2 años, la triple vírica es contra las paperas, el sarampión y no me acuerdo de ahora de la tercera enfermedad. Cuando se administra la triple vírica, cronológicamente coincide con la época en la que se puede diagnosticar autismo. Es decir, hay una coincidencia temporal. Entonces, este hombre decía que muchos de que los niños que desarrollaban autismo era por la triple vírica. Eso se demostró desde el principio que era falso. Pero ¿cómo le dices tú a un padre o una madre que ve que ha vacunado a su hijo hace 6 meses y que de repente le diagnostican autismo que no es así cuando hay un tipo que te está vendiendo el otro, ¿no? Pues se descubrió que Wakefield lo que estaba haciendo en realidad era fomentar ese miedo a las vacunas para vender un remedio alternativo. Y tenía hasta una estructura de negocio de de cientos de millones de dólares detrás. Bueno, ahora mismo con el SARS-CoV hemos visto cómo proliferaban todo tipo de bulos, de gente que nos quería vender todo tipo de cosas. Creo que todos tenemos WhatsApps en los que nos dicen que los médicos te quieren ocultar que un medicamento que se vende en la farmacia a €1 ayuda a luchar contra la enfermedad, pero las malditas farmacéuticas están detrás de todo, ¿no? Esos bulos nacían generalmente en grupos de Facebook, de rusos, chinos o de donde fuera. O sea, las farmacéuticas quieren ganar dinero, pero es que yo quiero ganar dinero como periodista, un profesor universitario quiere ganar dinero, el señor, la cajera de mi supermercado quiere ganar dinero con su trabajo. Todos, eso no es objetivo. Las farmacéuticas quieren sacar cuanto antes el remedio, pero por fortuna tenemos una estructura de control que garantiza que las farmacéuticas no pueden poner cualquier cosa a la venta. Hay unas agencias del medicamento, en el caso nuestro, la agencia europea es la que nos afecta, además de la nacional, en el caso estadounidense, la de FDA. Todo lo que no esté aprobado por esas agencias o no esté en la sanidad pública, hay que sospechar que es un timo o que carece de evidencia científica. Si la homeopatía no está en la sanidad pública, no es porque sea una conspiración mundial contra la homeopatía. Por ejemplo, la homeopatía se basa en agua y azúcar, un remedio que sería muy barato si funcionara y que haría que nuestra sanidad pública no tuviera que gastar ingentes cantidades de dinero en sistemas de diagnóstico carísimos, en sistemas de terapias carísimos. Sería un chollo. Si no está, es porque efectivamente no funciona. Si los pases de manos como el Reiki no están en la sanidad pública, son que no funcionan, porque en vez de hacerme, yo qué sé, una diálisis porque tenga una enfermedad de riñón, o en vez de someterme a un trasplante de hígado, me pasarían las manos y nos ahorraríamos el dinero de los cirujanos, las enfermeras, los tratamientos, los antirrechazos, todo esto. Seamos claros, todo lo que no está en la sanidad pública es sospechoso de ser un fraude. Todo lo que lleva el apellido alternativo, cuántico, natural, verde,
holístico generalmente es un timo. Entonces, lo que funciona está en la sanidad pública. La sanidad pública y la medicina es aquello que funciona. Si la medicina lleva un adjetivo, es porque no funciona. La medicina ha admitido muchas terapias y está admitiéndolas constantemente, ¿no? Las células madre eran algo desconocido hasta hace unos poquitos años, ¿no? Y se generalizarán tratamientos con ellas. Pero después de que se demuestre que funcionen, cuando terapias, pseudoterapias como la acupuntura, la homeopatía, el reiki y la iridología llevan decenas y hasta cientos de años sin ser aprobadas por la medicina, sin ser consideradas medicina, es porque no funcionan. Es decir, quitémosle el adjetivo a la medicina. No existe la medicina alternativa del mismo modo que no existe la arquitectura alternativa, la arqueología alternativa o la física alternativa. La física alternativa es una charlatanería, la biología alternativa es una charlatanería y la arquitectura alternativa es una locura. Eres periodista, llevas dedicándote muchos años para buscar las fuentes de información y ahora, sin embargo, en la actualidad, cuando los jóvenes tienen a su alcance toda la información inimaginable que hace décadas para nosotros podía ser muy complicado acceder a ellas, da la impresión de que ese exceso de información no lo sabemos manejar. ¿Qué consejos les damos a ellos para que sepan dónde acudir para poder formarse adecuadamente? Hay un problema y es que en nuestra época también había exceso de información, pero era menos apabullante, ¿no? Ahora se nos están cayendo como si todos los libros que yo tuviera aquí atrás se caerían ahora sobre mí. Pero ahora se nos está cayendo un edificio lleno de libros constantemente, ¿no? Y cómo diferenciamos aquello que merece la pena de aquello que es pura charlatanería, ¿no? Yo esto lo aprendí en la universidad. Yo estudié historia, una carrera que no tiene nada que ver con la ciencia, con la ciencia, digamos, física, sí con las ciencias humanas. Y a mí la asignatura que yo pensaba que no servía para nada y que más me ha servido en la vida es la metodología. Entonces, allí nos enseñaban a diferenciar fuentes. Y aquí lo que tenemos que hacer es no todo lo que aparece en Internet merece el mismo crédito. Ni siquiera todo lo que aparece en la Wikipedia. Lo que tenemos que ver es quién dice qué. Es lo importante. Cuando alguien a todos nos ha pasado y todos hemos caído en bulos y en retuitear historias que nos parecían ciertas, pero no eran, porque saciaban coincidían con nuestro modo de pensar o con nuestros prejuicios, ¿no? Yo puedo tener prejuicios hacia una persona que me cae muy mal, entonces me dicen algo de esa persona que es insultante y vejatorio y pienso, seguro que lo ha hecho así. Pues seguramente no, solamente que como me cae muy mal estoy predispuesto a creérmelo, ¿no? Entonces, ¿qué consejos les daría? Primero, ¿dónde se dicen las cosas? ¿Y quién dice las cosas? Por ejemplo, yo pongo siempre en tela de juicio, y soy periodista, lo que dicen los tertulianos. Y más cuando son tertulianos que te hablan lo mismo de la fuga del rey emérito a Emiratos Árabes, de cómo vestir una mesa navideña y del coronavirus. Mira, no, o sea, no puedes saber de todo, ya está fuera. De los sensacionalismos, nos están ocultando la verdad sobre el coronavirus. Pues mentira. Primero, si yo me tuviera que fiar de una fuente de información sobre todas, digamos de información diaria sobre la epidemia y sobre el coronavirus, me iría a los periódicos generalistas. Porque el periódico tiene un proceso de producción que exige un tiempo, un día, y nos podemos confundir, y nos confundimos todos los días, pero consultamos con expertos. Yo nunca he visto, incluso en periódicos que a mí me parecen que son más o menos amarillos, ¿no? Nunca he visto mejor información, la generalización de información también, como ha pasado con esta pandemia en los periódicos. Quitando las ideas de la política, quitando cuando un político dice hay que abrir esto, hay que hacer esto. No, sobre la pandemia, sobre la enfermedad en sí. Entonces yo me fiaría de los periódicos que están al día y que hay periodistas muy buenos cubriendo la información. Fijarte en quién dice qué, ¿no? Te has fijado en el medio que lo da, puedes elegir el medio, no es lo mismo que te diga, que te hable del coronavirus un periódico cualquiera, El Correo, El País, La Vanguardia, El Mundo, a que te hable la revista Más Allá, o una revista dedicada a charlatanería, o que te hable del coronavirus un programa de divulgación de televisión como Órbita Laica, a que te hable Cuarto Milenio, ¿no? Yo no me voy a creer lo que me diga Cuarto Milenio, aunque pueda estar diciendo la verdad.
pero ha dicho tantas mentiras que es como el cuento de Pedro y el lobo. Ha dicho tantas veces que viene el lobo y no ha venido, que porque una vez que acierte, pues bueno, no hay que contárselo. Entonces, ¿quién lo ha dicho? ¿Dónde y dónde lo ha dicho? Y luego pararnos a pensar. Es fundamental, con todas las afirmaciones de cualquier tipo que leamos, pararnos a pensar. Voy a ponerte un ejemplo muy tonto. Sistemáticamente salen en las televisiones en España, sistemáticamente, y hasta por las agencias de noticias y en las radios, noticias del estilo de, titulares del estilo de, la mitad de las segundas viviendas en España las acaparan andaluces, madrileños y catalanes. Dicho así, parece muy sorprendente, ¿eh? Pero es que andaluces, madrileños y catalanes son la mitad de los españoles, más o menos. Entonces ya no es tan sorprendente. En el caso del país de la región donde yo vivo, del País Vasco, los vizcaínos somos la mitad de los vascos. Entonces, por ejemplo, podríamos, este titular se ha visto, ¿no? Se ha llegado a ver. La mitad de los casos de coronavirus de la semana pasada se registraron en Vizcaya. Claro, somos la mitad de los vascos. Si la mitad de los casos vascos de coronavirus se registraron en Vizcaya, es lo lógico. Lo raro sería que se registraran el 20% o el 80%. Entonces, ante esos titulares hay que pararse a pensar. O un titular que yo vi que no tiene nada que ver con el coronavirus y que se me quedó hace muchos años porque me tocó meterlo en página y sufrir, ¿no? Un titular de agencia que decía, la mitad de las embarazadas vuelve a fumar después del parto. Claro, le faltaba una cosa a ese titular. Era la mitad de las embarazadas que fumaban antes del embarazo vuelve a fumar después del parto. Pero salió en todos los periódicos diciendo, en muchos periódicos, la mitad de las embarazadas vuelve a fumar después del parto. ¿Qué pasa? ¿Que todas las embarazadas fumaban? Entonces, pararnos un poquito a pensar. Si nos paramos a pensar 2 o 3 minutos sobre lo que están diciendo, seguramente llegaremos a la conclusión acertada o buscaremos otras fuentes. Cuando el dónde lo ha dicho no es lo mismo más allá que, digamos, muy interesante, o investigación y ciencia, por ir un poco más hacia arriba, y el que lo ha dicho es muy importante. No es lo mismo que lo diga un periodista de acreditada solvencia, cualquier colega mío, que hay muchos de acreditada solvencia y compañeros míos de redacción, a que lo diga alguien que te ha vendido antes la invasión alienígena, que ponerte, yo qué sé, que pintarte un triángulo en la frente te protege contra eso. Entonces, pararnos a pensar. Y que cuanto más sorprendente es una afirmación, más sólida tiene que ser la prueba que la respalde. Si yo digo que ahora soy capaz de correr 100 metros en un minuto, pues bueno, vale. Pero si digo que soy capaz de levitar, lo que me tendrías que decir tú, Jesús, y quien de esta es, demuéstralo, pero en una habitación que nosotros controlemos. Y ya por último, y yo creo que tu ejemplo, yo creo que puede ser muy fiel a lo que queremos transmitir a los chicos que ahora van a tomar decisiones a la hora de lo que van a estudiar, en lo que se van a formar. Tú eres historiador, pero tienes una formación en cultura científica, cultura en general, pero cultura científica. Eso es algo que debe estar extendido a toda la sociedad, independientemente del rumbo que tomemos cada uno. Sí, vamos a ver. Yo creo que cada uno tiene que estudiar o que hacer lo que le guste y lo que le apetezca. Porque mienten quienes dicen, por ejemplo, para mí, el 80% de los puestos de trabajo actuales del futuro no existen hoy en día. ¿De dónde sacas esa idea? Por favor, ¿de dónde sacas esa idea? O los que dicen, no hay nada, la enseñanza a distancia se impondrá sobre la enseñanza física. Lo siento, pero esta pandemia nos está demostrando las enormes carencias y la necesidad de contacto humano. Yo estudié historia, no me considero historiador porque nunca la he practicado. Yo quería escribir y luego tuve la fortuna de hacer un máster en periodismo. Yo creo que lo principal es que fomentemos la curiosidad y que aquello que nos guste ahondemos. Los libros que yo tengo aquí detrás no son de cosas serias. Tengo muchos de cosas serias en la biblioteca, pero los que tengo justo a mí detrás son libros sobre la Atlántida, sobre el Yeti, sobre los platillos volantes, sobre las visitas extraterrestres en la antigüedad, porque era un tema que a mí de crío esos temas me encantaban. Entonces lo leía y a mí me encantaba sobre todo el llamado fenómeno de las visitas extraterrestres. Y con los años, enseguida me di cuenta de que era
pues una cosa como lo que dicen del 5G y el coronavirus, de que era una filfa, era una conspiración, era todo mentira y era un mito. Y me interesan mucho los mitos y entonces me parece que de todo, absolutamente de todo, pueden sacarse enseñanzas y puedes aprender de todo. Tener la curiosidad, y a mí me gustaría saber mucho más de muchas cosas que sé muy poco, la curiosidad puede llevarte a juntar música, literatura, óperas rock, cómic, absolutamente todo. Mira, ayer, antes de esta entrevista, yo estaba hablando con un biólogo, autor de un libro, Animales ejemplares, sobre los prodigios, el prodigio de la evolución, ¿no? Cómo hay animales que vuelan, gansos que vuelan a 9.000 metros de altura, cómo los calamares gigantes viven en las profundidades del océano, las sanguijuelas, un libro sobre esa clase. Y ese libro está lleno, pero lleno, lleno de referencias culturales, desde Moby Dick hasta Kiko Veneno. Es decir, la cultura ocupa lugar, porque los discos ocupan lugar, los libros ocupan lugar, sean en los discos duros o en las bibliotecas, pero absolutamente cualquier cosa que veas, desde la Guerra de las Galaxias hasta los cómics de Marvel, desde Beethoven hasta el último disco yo qué sé, de lo que esté más de moda ahora, le puedes sacar chispas. Es decir, no hay nada que sea culturalmente malo y culturalmente nocivo. Porque yo supongo que en su época al pobre Beethoven pues le consideraban pues un poco un loco y además innovador, o a Mozart o al que sea, ¿no? Pero fíjate, ahora forman parte de la cultura o todos los autores de cómic. Entonces yo creo que si a ti te gusta la botánica, estudia botánica. Si crees que estudia lingüística, estudia lingüística. Yo tengo una amiga que es lingüista y una investigadora impresionante. ¿Y sabéis de lo que hemos hablado la última vez que hemos estado y la última charla que dio, que yo la animé, sobre cómo comunicarnos con extraterrestres? La lingüística nos puede dar claves a la hora de comunicarnos con extraterrestres. Yo le hacía una pregunta muy tonta y es, ¿nos entenderíamos? Claro. Porque podremos a pensar, y esto tiene que ver con la historia, para volver al origen de la pregunta. No somos capaces de leer las tablillas rongo-rongo de la isla de Pascua, porque quedaron muy poquitas, porque, digamos, se destruyeron, y las hicieron humanos como nosotros, como los que nos están viendo, como tú y como yo, con los mismos ojos, la misma boca, los mismos referentes, ven el mundo igual, y no sabemos qué narices dicen. ¿Cómo vamos a ser capaces de saber qué narices dicen unos seres que se han desarrollado a cientos o millones de años luz, en mundos absolutamente diferentes al nuestro, con una evolución que puede haberles llevado a ser no sabemos cómo, y sin los mismos referentes que nosotros? ¿Cómo nos vamos a entender? ¿Va a ser posible? Imposible. No lo sé, pero Claro. fíjate, podemos mezclar lingüística, eh, estudio de los planetas, biología por evolución, todo eso. O sea, no hay una frontera en el conocimiento se va mezclando, imbricando. Pues Luis Alfonso, yo creo que lo que sí hemos conseguido es despertar la curiosidad de quienes hayan escuchado esta entrevista, y yo creo que tienen todo el tiempo por delante para debatir, para pensar, para reflexionar, para ser escépticos en su día a día, todos estos alumnos. Un auténtico placer contar contigo y desde luego te seguiremos en tu blog, en el periódico y en todo lo que nos cuentes. Jesús, el placer ha sido mío. Yo les animo a que lean, a que se abran al mundo. Nunca hemos tenido tantas cosas para disfrutar. Muchas gracias. Tú y yo teníamos que comprar libros carísimos que tardaban en llegar cuando llegaban. Ahora está el clic y conseguimos las cosas. Muchísimas gracias. Gracias.